Camaradas, hace unos cuantos meses, hace bastantito tiempo, yo subí un video hablando de cuál es la verdadera literatura basura, refiriéndome a los libros de autoayuda, al coaching y a todas esas estupideces pseudocientíficas que no sirven de una chingada. Y ya empezó a salir nuevamente, sobre todo en TikTok porque me he estado dando cuenta, una polémica con respecto a este tipo de declaraciones, porque no soy el único fanático de la literatura que tiene estas opiniones tan negativas con respecto a este tipo de libros y a este tipo de escritos. Es por eso que en el video del día de hoy, como lo vieron en el título, va a ser una especie como de versus para hablar de lo que es la verdadera o lo que son los verdaderos libros basura versus lo que muchas personas llaman los libros basura, entre comillas. Así que si quieren saber un poquito más del contexto, pues les recomiendo que vean mi video hablando del por qué la autoayuda, el coaching y esas mamadas no sirven y son la verdadera literatura basura. Pero ahora sí, vamos con el video del día de hoy. Ok, el pilar en donde se sostiene esta discusión que se abrió, sobre todo en TikTok, con respecto a lo de la literatura basura y ese pedo, es que muchas personas dicen: tú defiendes mucho la literatura basura, ahorita voy a hablar de la definición, pero porque la has probado, porque la has leído y porque la conoces, pero tú siempre has dicho que nunca has leído ni leerás un libro de autoayuda, entonces ¿cómo sabes que es basura, que es literatura basura, pero defiendes lo demás? Y hay necesidad de hacer una distinción, y yo sé que esto va a sonar muy mamador, pero lo voy a explicar y lo voy a sustentar, pero yo no necesito probar la mierda para saber que es mierda. Y eso es la autoayuda y los coaching y los hábitos atómicos y esas estupideces. No necesito leer el libro ni para entender por qué le gusta a la gente, ni para entender por qué son tan populares, ni para saber que son basura. Y de nuevo, no desde una perspectiva mamadora de es que la verdadera literatura se concentra en el arte. No. De hecho, yo lo dije en aquel video de la literatura basura. Los libros de coaching, este tipo de cosas de autoayuda y la madre, ni siquiera son literatura porque no entran en la definición propia de lo que la literatura es. Simplemente son textos. Textos pseudocientíficos, textos que no tienen validez ni médica, ni psicológica, ni científica de ninguna clase. Ergo, son mierda. Todavía fueran vendidos o distribuidos o comercializados como opinión, experiencia, estoy compartiendo mi perspectiva, son mis consejos que yo te doy, lo entendería, pero el 90% de los libros de autoayuda, los libros de coaching, los libros de Vuélvete Millonario en 7 pasos y esas estupideces los venden como estudios, como conocimiento, como sigue esta fórmula infalible y lo vas a lograr. Y eso, mi gente, se le dice pseudociencia, se le dice charlatanería. Es como si una psíquica me dijera que está vendiendo ciencia. Y no, cada quien sus creencias, cada quien sus ideologías. Y mi hermane en Cristo, si te funcionan los libros de autoayuda, qué chingón, pero no son ciencia. Y por definición no son literatura, simple y sencillamente por la manera en la que los venden, el cómo los venden y el cómo los distribuyen, son engañosos, con publicidad falsa, con el aprovechamiento de personas en estado emocional vulnerable en aras de vender y vender copias. Es decir, son productos que existen con el único propósito de hacer más rico a quienes los escriben y los recomiendan. Ahora bien, hay un pero, porque claro que siempre hay un pero. Los libros de autoayuda pueden llegar a servir para quien los escribe. Todos hemos tenido problemas, todos tenemos la vida y la vida a veces es difícil, la vida a veces es complicada, la vida a veces no tiene sentido y todos encontramos un escape de alguna manera. Algunos de una forma más sana que otros. Sí, hay quienes se recurren en la bebida, otros que se recurren en las drogas, otros que en el ejercicio, otros en el sexo. Hay muchas maneras de enfrentarse a los pedos de la vida y para las personas que se nos facilita la escritura, claro que el escribir es una de esas maneras de encontrar un escape, de encontrar incluso una respuesta para lo que a veces no tiene una respuesta. Entonces, claro que efectivamente, si tú algún día escribes un libro de autoayuda o un libro de reflexiones o un libro de frases que te ayudan a superar momentos difíciles, claro que eso te va a ayudar. Pero a ti,
y nada más a ti. Porque ese es el segundo problema principal que tienen todos estos libros de autoayuda y libros de 12 pasos al éxito y su chingada madre. Están escritos y vendidos desde la perspectiva de funcionalidad de una sola persona. ¿Quién? El que escribió el libro. Ergo, como no se sustentan en ningún conocimiento, estudio o experimentación científica válida o médica válida, no tienen la manera de decirme: si tú sigues este libro de 12 pasos al éxito, vas a volverte exitoso, porque además de que están apoyando a la meritocracia, que no es real, también están diciéndote que hay una fórmula específica para el éxito, como si el éxito fuera algo cuantificable, cuando no lo es. ¿Quién te dice que el que es millonario tiene 80 casas, 20 yates y 80 supermodelos es exitoso, y no la madre de familia que logró tener su casita de Infonavit? Ese es el problema con los libros de autoayuda. Te hacen creer que hay un solo camino y una sola verdad hacia la realización de la vida. ¿Por qué se vuelven tan populares? ¿Por qué a la gente les gusta? ¿Por qué los leen? ¿Por qué encabezan la lista de los bestsellers? Porque, como dije hace un momento, la vida es difícil, la vida duele, la vida cuesta trabajo. Entonces, claro que va a haber personas que van a necesitar ayuda. Y en una sociedad como la latinoamericana, donde la medicina psicológica y psiquiátrica está tan estigmatizada, claro que va a haber personas que van a optar 1000 veces por ir a una librería y comprar 12 pasos para ser feliz, que admitir que tienen un problema y que tienen que recibir ayuda, tal vez médica o profesional real. Por eso se vuelven tan populares. Y en mi perra vida he leído un libro de esos, pero sé todo esto, y personas que son fanáticas de estos libros, díganme si me equivoco. Ahora bien, habiendo explicado todo el tema del por qué los libros de autoayuda son basura sin necesidad de leerlos, ya que no son literatura como tal, porque la literatura entra en todo aquello que nos cuenta una historia o expresa alguna emoción o sentimiento por parte del autor de manera escrita en cualquiera de los lenguajes, ya sea en prosa o en rima. Ergo, no entran en literatura, entonces ni siquiera deberían ser vendidos como literatura, y tristemente por sus carencias científicas no pueden ni deberían ser vendidos como texto científico. Entonces no tienen cabida en el mundo de ni la literatura ni de la ciencia. ¿Qué chingados son? Son basura, que existen únicamente para sacarle dinero a la gente, y gente necesitada, lo que es peor. Por el otro lado, en el rubro que sí es literatura, tenemos el otro debate: las personas que dicen que solo los clásicos son literatura y que el resto de libros, sobre todo la literatura juvenil, son basura. Y ahí sí está visto desde una perspectiva mamadora. Porque en el mundo de la literatura no importa si estoy hablando del autor con el posgrado y el conocimiento y bagaje cultural más poderoso, y el libro escrito con el lenguaje más complicado, rimbombante y cargado de metáforas y esencia y métrica y rima, o el libro escrito por la autora juvenil que se volvió popular y que no tiene sustento ultrahistórico y la madre. Ambos son novelas, ambos entran en el rubro de narrativa en prosa, ambos son literatura. Que esta tenga más trabajo académico puede que ser, pero esta llegó a más personas y le gustó a más gente que esta, y eso no la hace mejor esta que esta, las hace diferentes, pero ambas son literatura. Y si yo dijera que esto es arte y esto es basura, sí sería un mamador, porque no me estaría basando en ningún sustento más allá del de mi propia opinión o perspectiva con respecto a lo que una novela o un libro literario debería ser para decir dicho juicio. Cosa muy diferente a con los libros de autoayuda. Por eso, cuando estamos hablando de literatura real, no existe la literatura basura. Claro que existen métodos, maneras y motivaciones por las cuales se hace literatura completamente diferentes, algunas más loables que otras. Hay autores o autoras que escriben con el puro propósito de hacer dinero y puede que sus libros no sean los mejores. Ok, hay autores que hacen porque les gusta escribir, pero no se toman el tiempo o el profesionalismo de tomárselo con la suficiente seriedad como para mejorar su escritura o tener más conocimientos, y puede que sus libros pierdan calidad. Y claro que existe calidad dentro de la literatura, eso no se niega.
Pero cuando se quiere hacer un juicio completamente y decir, no, si eso es basura, tienes que entender que la única razón que sustenta dicho juicio es tu opinión. Y en el mundo de la opinión, discúlpame, pero al menos que estés afectando a alguien, no hay correcto o incorrecto. Así que, ya sea que te encante la literatura juvenil o te encante la literatura clásica y académica, mientras sea literatura, no puedes decir con el hocico tan sencillamente es basura. Pero cuando hablamos de autoayuda o coaching o esas estupideces, sí podemos decir que son basura. No por un juicio personal, sino porque no entran ni en literatura, ni en ciencia, ni en medicina, ni en pinches nada. Únicamente son para vender y aprovecharse de personas necesitadas. Y ya. Así que bueno, banda, espero haber sido lo bastante contundente y lo bastante claro con este video, hablando sobre, una vez más, lo que es verdaderamente los libros basura. Y por qué una cosa es dar un juicio basado en opinión y otra cosa es dar un juicio basado en argumentos, y también el por qué jamás, ni aunque me lo regalen, me van a ver leyendo pinches autoayuda. Al chile, se los digo para terminar como reflexión final, si neta de verdad sienten que están teniendo un problema, que la vida es muy difícil o que no pueden más, no busquen libros de autoayuda, no caigan en la trampa del coaching y en la trampa de 12 pasos al éxito y hábitos atómicos y vuélvete millonario, ni que el monje que vendió el Ferrari y esas pendejadas. Eso no sirve, solamente vas a estar gastando dinero y vas a recibir lo que se conoce como la motivación espontánea, que es leo una frase motivacional y me digo a mí mismo, ah, claro, yo puedo hacer eso, y esa motivación se va a acabar poco. Así no es. Si neta sientes que necesitas ayuda, busca ayuda profesional, ayuda hecha para que pueda entender tu situación particular y pueda adaptar sus conocimientos a tus problemas. No alguien que escribió un manual creyendo que con ese manual que a ese alguien le funcionó, le va a funcionar a los demás. Porque eso no pinches existe. Busquen ayuda real. Y si quieren mejor leer, lean literatura, no pinche basura. Y por lo demás, pues cuídense mucho, que la fuerza nos acompañe y nos estaremos viendo para la otra. Adiós.